El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días. Y bueno, en esta mañana yo quiero compartirte esta meditación con el título Él vive. Y quiero leerte en Marcos 16 y le voy a dar lectura del 1 al 6. Dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, y gracias, Señor, porque podemos tener vida eterna a través de tu muerte y de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en esta porción de las Escrituras, estas mujeres que menciona la palabra de Dios, dice que ellas se preguntaron a sí mismas: ¿quién nos removerá la piedra? Las mujeres no esperaban encontrar la tumba vacía. O sea, ellas llevaban sus especies aromáticas para el Señor Jesús. Ellas iban con esa idea para ungirle. Y si tú después, más adelante, puedes buscar en Mateo 27 del 65 al 66, esta porción de las Escrituras nos recuerda que había unos guardias alrededor de la tumba. Así que ellas no la iban a poder remover, aunque a lo mejor ellas dijeran: no, pues vamos a tratar de hacerlo nosotras tres. Pues no hubieran podido. ¿Por qué? Pues porque había guardias armados. Ahora, la piedra, yo quiero subrayarte algo: la piedra no fue rodada para dejar salir a Jesús, ya que Jesús en su cuerpo resucitado podía atravesar a través de las barreras materiales. Fue rodada para que otros pudieran ver y supieran que Cristo Jesús había resucitado de entre los muertos. Y yo creo que esto también fue algo muy impactante para estas mujeres. De hecho, las mujeres al entrar vieron al ángel, quien les mostró la tumba vacía. Y también quiero subrayarte algo bien importante, porque el ángel les dice: Jesús el Nazareno y el que fue crucificado. Estos no eran unos títulos de exaltación para Jesús. El ser nazareno no era un lugar del cual podía enorgullecerse, y ser crucificado era un título de vergüenza, no de honor. Crucificaban a personas que estaban en contra del gobierno, a soldados desertores y a esclavos y a criminales. Pero lo interesante de esto es que Jesús no estaba avergonzado de ser nazareno y de ser crucificado. Esta descripción de su vergüenza se ha convertido en su corona de gloria. ¿Por qué? Porque Jesús, sin pecado, sin mancha alguna, Él dio su vida por ti y por mí. En ocasiones siento como que a veces nos acostumbramos y muchas veces decimos: sí, es que Jesús murió y resucitó, y a veces pienso que se nos olvida el precio que se pagó por esto. Fue un precio de sangre, y fue un precio en una muerte, y la palabra nos hace hincapié en una muerte de cruz. No era cualquier cosa.
No me voy a adentrar a todo el sufrimiento, todo el padecimiento físico que sufrió nuestro Señor Jesús. Lo que yo sí te quiero subrayar es esto, que esta descripción de su vergüenza se convirtió en una corona de gloria, porque dice la palabra de Dios en Filipenses que Dios lo exaltó a lo sumo y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, más adelante, las mujeres tenían la intención de dar al cuerpo de Jesús una preparación más adecuada, pero descubrieron que la piedra estaba removida y el cuerpo de Jesús no estaba. Y quiero mencionarte algunos puntos. Cuando vemos el lugar donde le pusieron, que el lugar donde le pusieron estaba vacío, vemos que el Padre no se olvidó de Jesús. El Padre siempre estuvo con nuestro Señor Jesús y yo quiero subrayar esto. Cuando vieron el lugar vacío, vemos que el Padre no se olvidó de Jesús. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron estaba vacío, vemos que la muerte fue conquistada. Amada iglesia que me escuchas, hermanos, amigos que tú estás escuchando, déjame te digo esto, la muerte fue conquistada. Jesucristo venció la muerte. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que tenemos a un amigo viviente en Jesús. Y lo que yo quiero decirte es que muchas religiones adoran a sus dioses, pero sabes una cosa, hay un único Señor y verdadero Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el único que murió y que resucitó al tercer día. Ningún otro ha resucitado. Sus huesos están ahí, pero ni un otro Dios, y lo menciono con D chica, ha resucitado. El único que es digno de toda gloria y que merece toda la honra es nuestro Señor Jesucristo, porque Él conquistó la muerte y ahora tú y yo podemos tener libre acceso al Padre a través del sacrificio y de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la resurrección? Jesús fue declarado Hijo de Dios. Esto tú lo puedes ver en Romanos 1:4, pero por causa del tiempo no te lo leo, pero si tú después lo puedes leer, pues está muy bien para que tú puedas complementar cada punto que yo te estoy mencionando. Número 2, la seguridad de nuestra propia resurrección. Esto lo puedes ver en Primera de Tesalonicenses 4:14. Nosotros, dice la palabra, que los que mueran en Cristo también resucitarán primero. El siguiente punto dice, significa que Jesús tiene un ministerio continuo para salvar a todos los que se acerquen a él. Hebreos 7:25. Significa que el cristianismo y Dios son únicos y completamente diferentes entre las demás religiones del mundo, lo que te mencionaba hace un momento. Todas esas religiones que adoran a sus dioses, ninguna otra religión, por llamarlo de alguna manera, ha experimentado lo que tú y yo como cristianos, el saber que ahora somos hijos de Dios, el saber que hubo ese hombre, 100% hombre y 100% Dios, que dio su vida para darnos una vida eterna, y a ti y a mí. La resurrección prueba que aunque parecía que Jesús hubiera muerto en la cruz como un criminal común, Él en realidad murió como un hombre sin pecado, llevando la culpa de nuestro pecado por amor y en ese sacrificio que Él dio. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero también la resurrección fue el recibo mostrado que Él pagó. Fue perfecto a la vista de nuestro amado Dios. Yo quiero decirte algo. La religión popular celebra la Semana Santa de una manera muy particular.
hacen sus caminatas, hacen sus representaciones y después de eso van, se emborrachan, van a hacer tantas cosas que van completamente en contra de la palabra de nuestro Señor. Tú y yo debemos de entender algo, que cada día es una razón para glorificar a Dios, no solamente en estas fechas. Nosotros como hijos de Dios agradecemos que Él haya resucitado, agradecemos al Señor Jesús que Él haya muerto, porque a través de Él tú y yo ahora podemos tener esa vida, y dice su palabra, esa vida en abundancia, esa vida de gozo, de paz, de contentamiento, de saber que Él está con nosotros y la seguridad de nuestra salvación. Jesucristo es el único camino, verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Y mientras muchas otras religiones simplemente hacen representaciones, se flagelan y caminan por largas caminatas hacen, pero al final no hay una convicción en su corazón. Y nosotros como cristianos cada día tenemos que recordar y agradecer su muerte, porque si Él no hubiera muerto, nosotros no estaríamos aquí. Si Él no hubiera resucitado, simplemente no tendría sentido en nuestra vida. El Señor Jesús lo dio todo por nosotros, y aun como hijos de Dios no se nos tiene que olvidar lo que esto significó, lo que significó que Él diera su vida por ti y por mí, porque nosotros sí lo merecíamos, pero Él no, y aún así por amor a nosotros lo hizo. Y yo creo que es un buen tiempo también para meditar y para pues tener más ese amor hacia nuestro Señor Jesús. No lo veamos, ¿no?, como un tiempo o como fechas como pues X, sino cada día nosotros como cristianos, no solamente lo que se conoce comúnmente como una Semana Santa. Tú y yo siempre tenemos que vivir en santidad, en obediencia, en integridad y en agradecimiento por todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros, por amor a nosotros como sus hijos. Entonces creo que es importante recordar lo que significa la resurrección de nuestro precioso Señor Jesús, y que todo lo que Él dijo ciertamente fue verdadero. Él lo dijo que resucitaría el tercer día, y así fue. Y es el único que ha conquistado a la muerte. Y yo quiero dejar esto en tu corazón, que nunca se nos olvide lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Y bueno, voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos recuerdas tu amor para con nosotros, como dice tu palabra, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú resucitaste y porque tú exhibiste, Señor, al enemigo públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Y tú resucitaste, precioso Señor, y te damos muchas gracias porque tenemos vida plena en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mencionarte algunos puntos. Cuando vemos el lugar donde le pusieron, que el lugar donde le pusieron estaba vacío, vemos que el Padre no se olvidó de Jesús. El Padre siempre estuvo con nuestro Señor Jesús, y yo quiero subrayar esto. Cuando vieron el lugar vacío, vemos que el Padre no se olvidó de Jesús. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron estaba vacío, vemos que la muerte fue conquistada
amada iglesia que me escuchas, hermanos, amigos que tú estás escuchando, déjame te digo esto: la muerte fue conquistada. Jesucristo venció la muerte. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que tenemos a un amigo viviente en Jesús. Y lo que yo quiero decirte es que muchas religiones adoran a sus dioses, pero sabes una cosa: hay un único Señor y verdadero Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el único que murió y que resucitó al tercer día. Ningún otro ha resucitado. Sus huesos están ahí, pero ni un otro Dios, y lo menciono con D chica, ha resucitado. El único que es digno de toda gloria y que merece toda la honra es nuestro Señor Jesucristo, porque Él conquistó la muerte y ahora tú y yo podemos tener libre acceso al Padre a través del sacrificio y de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la resurrección? Jesús fue declarado Hijo de Dios. Esto tú lo puedes ver en Romanos 1:4, pero por causa del tiempo no te lo leo, pero si tú después lo puedes leer, pues está muy bien para que tú puedas complementar cada punto que yo te estoy mencionando. Número 2, la seguridad de nuestra propia resurrección. Esto lo puedes ver en Primera de Tesalonicenses 4:14. Nosotros, dice la palabra, que los que mueran en Cristo también resucitarán primero. El siguiente punto dice: significa que Jesús tiene un ministerio continuo para salvar a todos los que se acerquen a Él. Hebreos 7:25. Significa que el cristianismo y Dios son únicos y completamente diferentes entre las demás religiones del mundo. Lo que te mencionaba hace un momento. Todas esas religiones que adoran a sus dioses, ninguna otra religión, por llamarlo de alguna manera, ha experimentado lo que tú y yo como cristianos, el saber que ahora somos hijos de Dios, el saber que hubo ese hombre, 100% hombre y 100% Dios, que dio su vida para darnos una vida eterna, y a ti y a mí. La resurrección prueba que aunque parecía que Jesús hubiera muerto en la cruz como un criminal común, Él en realidad murió como un hombre sin pecado, llevando la culpa de nuestro pecado por amor y en ese sacrificio que Él dio. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero también la resurrección fue el recibo mostrado que Él pagó. Fue perfecto a la vista de nuestro amado Dios. Yo quiero decirte algo: la religión popular celebra la Semana Santa de una manera muy particular. Hacen sus caminatas, hacen sus representaciones y después de eso van, se emborrachan, van a hacer tantas cosas que van completamente en contra de la palabra de nuestro Señor. Tú y yo debemos de entender algo: que cada día es una razón para glorificar a Dios, no solamente en estas fechas. Nosotros como hijos de Dios agradecemos que Él haya resucitado, agradecemos al Señor Jesús que Él haya muerto, porque a través de Él tú y yo ahora podemos tener esa vida, y dice su palabra, esa vida en abundancia, esa vida de gozo, de paz, de contentamiento, de saber que Él está con nosotros y la seguridad de nuestra salvación. Jesucristo es el único camino, verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Y mientras muchas otras religiones simplemente hacen representaciones, se flagelan y caminan por largas caminatas hacen,
pero al final no hay una convicción en su corazón. Y nosotros como cristianos cada día tenemos que recordar y agradecer su muerte, porque si Él no hubiera muerto, nosotros no estaríamos aquí. Si Él no hubiera resucitado, simplemente no tendría sentido en nuestra vida. El Señor Jesús lo dio todo por nosotros, y aun como hijos de Dios no se nos tiene que olvidar lo que esto significó, lo que significó que Él diera su vida por ti y por mí, porque nosotros sí lo merecíamos, pero Él no, y aún así por amor a nosotros lo hizo. Y yo creo que es un buen tiempo también para meditar y para pues tener más ese amor hacia nuestro Señor Jesús. No lo veamos, ¿no?, como un tiempo o como fechas como pues X, sino cada día nosotros como cristianos, no solamente lo que se conoce comúnmente como una Semana Santa. Tú y yo siempre tenemos que vivir en santidad, en obediencia, en integridad y en agradecimiento por todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros, por amor a nosotros como sus hijos. Entonces creo que es importante recordar lo que significa la resurrección de nuestro precioso Señor Jesús, y que todo lo que Él dijo ciertamente fue verdadero. Él lo dijo que resucitaría el tercer día, y así fue. Y es el único que ha conquistado a la muerte. Y yo quiero dejar esto en tu corazón, que nunca se nos olvide lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Y bueno, voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos recuerdas tu amor para con nosotros, como dice tu palabra, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú resucitaste y porque tú exhibiste, Señor, al enemigo públicamente, triunfando sobre él en la cruz, y tú resucitaste, precioso Señor, y te damos muchas gracias porque tenemos vida plena en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La resurrección fue el recibo mostrado que Él pagó. Fue perfecto a la vista de nuestro amado Dios. Yo quiero decirte algo. La religión popular celebra la Semana Santa de una manera muy particular. Hacen sus caminatas, hacen sus representaciones, y después de eso van, se emborrachan, van a hacer tantas cosas que van completamente en contra de la palabra de nuestro Señor. Tú y yo debemos de entender algo, que cada día es una razón para glorificar a Dios, no solamente en estas fechas. Nosotros como hijos de Dios agradecemos que Él haya resucitado, agradecemos al Señor Jesús que Él haya muerto, porque a través de Él tú y yo ahora podemos tener esa vida, y dice su palabra, esa vida en abundancia, esa vida de gozo, de paz, de contentamiento, de saber que Él está con nosotros, y la seguridad de nuestra salvación. Jesucristo es el único camino, verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Y mientras muchas otras religiones simplemente hacen representaciones, se flagelan y caminan por largas caminatas hacen, pero al final no hay una convicción en su corazón. Y nosotros como cristianos
Cada día tenemos que recordar y agradecer su muerte, porque si Él no hubiera muerto, nosotros no estaríamos aquí. Si Él no hubiera resucitado, simplemente no tendría sentido en nuestra vida. El Señor Jesús lo dio todo por nosotros y aun como hijos de Dios no se nos tiene que olvidar lo que esto significó, lo que significó que Él diera su vida por ti y por mí, porque nosotros sí lo merecíamos, pero Él no, y aún así por amor a nosotros lo hizo. Y yo creo que es un buen tiempo también para meditar y para pues tener más ese amor hacia nuestro Señor Jesús. No lo veamos, ¿no? como un tiempo o como fechas como pues X, sino cada día nosotros como cristianos, no solamente lo que se conoce comúnmente como una Semana Santa. Tú y yo siempre tenemos que vivir en santidad, en obediencia, en integridad y en agradecimiento por todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros, por amor a nosotros como sus hijos. Entonces creo que es importante recordar lo que significa la resurrección de nuestro precioso Señor Jesús, y que todo lo que Él dijo ciertamente fue verdadero. Él lo dijo que resucitaría el tercer día, y así fue. Y es el único que ha conquistado a la muerte. Y yo quiero dejar esto en tu corazón, que nunca se nos olvide lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Y bueno, voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos recuerdas tu amor para con nosotros, como dice tu palabra, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú resucitaste y porque tú exhibiste, Señor, al enemigo públicamente, triunfando sobre él en la cruz, y tú resucitaste, precioso Señor, y te damos muchas gracias porque tenemos vida plena en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vida por ti y por mí, porque nosotros sí lo merecíamos, pero Él no, y aún así por amor a nosotros lo hizo. Y yo creo que es un buen tiempo también para meditar y para pues tener más ese amor hacia nuestro Señor Jesús. No lo veamos, ¿no? como un tiempo o como fechas como pues X, sino cada día nosotros como cristianos, no solamente lo que se conoce comúnmente como una Semana Santa. Tú y yo siempre tenemos que vivir en santidad, en obediencia, en integridad y en agradecimiento por todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros, por amor a nosotros como sus hijos. Entonces creo que es importante recordar lo que significa la resurrección de nuestro precioso Señor Jesús, y que todo lo que Él dijo ciertamente fue verdadero. Él lo dijo que resucitaría el tercer día, y así fue. Y es el único que ha conquistado a la muerte. Y yo quiero dejar esto en tu corazón, que nunca se nos olvide lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Y bueno, voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos recuerdas tu amor para con nosotros, como dice tu palabra, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú resucitaste y porque tú exhibiste, Señor, al enemigo
públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Y tú resucitaste, precioso Señor, y te damos muchas gracias porque tenemos vida plena en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Verdadero. Él lo dijo que resucitaría el tercer día y así fue. Y es el único que ha conquistado a la muerte. Y yo quiero dejar esto en tu corazón, que nunca se nos olvide lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Bueno, voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos recuerdas tu amor para con nosotros, como dice tu palabra, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú resucitaste y porque tú exhibiste, Señor, al enemigo públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Y tú resucitaste, precioso Señor, y te damos muchas gracias porque tenemos vida plena en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tú exhibiste, Señor, al enemigo públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Y tú resucitaste, precioso Señor, y te damos muchas gracias porque tenemos vida plena en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.